Y ese madrugada, mientras empacaba mis cosas en silencio absoluto, todavía podía escuchar las palabras exactas que mi propia hija había dicho sobre mí en ese mensaje que nunca debió llegarme. Ya está todo arreglado, Richard. El lunes la internamos. Y para el miércoles, la casa ya será nuestra. La vieja estúpida ni se imagina lo que le espera. Mi nombre aparecía en ese audio como si fuera una completa desconocida, no como la mujer que la había cargado en brazos durante sus noches de fiebre, que había vendido mis joyas para pagarle la universidad, que había hipotecado esta misma casa que ahora planeaban robarme para costear su boda soñada. Pero lo que Grace no sabía, lo que ni ella ni su marido Richard podían siquiera imaginar, es que yo tenía un plan que había estado preparando durante años sin darme cuenta. Un plan que haría que su pequeña estafa se convirtiera en la peor decisión de sus vidas. Esa mañana del domingo, cuando ellos despertaron esperando encontrarme tomando café en la cocina como siempre, se encontraron con una nota sobre la mesa. Fui a visitar a mi hermana por unos días. Cuiden la casa, Ann. Lo que no decía esa nota es que nunca más volverían a verme como la mujer ingenua que creían que era. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que vivió esa familia en los siguientes días fue algo que jamás olvidarán. Y lo que yo descubrí sobre mí misma cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Elena Ramírez, tengo 67 años y durante 42 años de mi vida creí que ser una buena madre significaba darlo todo por mi única hija, Grace. Vivo en Puebla, México, en la misma casa donde ella creció, donde aprendió a caminar agarrándose de estos mismos muebles que ahora codiciaba. Cuando mi esposo murió hace 12 años en ese accidente de tráfico en la carretera a Cholula, Grace tenía apenas 26 años y acababa de graduarse de la carrera de administración que yo había pagado vendiendo el terreno que heredé de mis padres. Recuerdo que ese día, parada frente a su féretro, le prometí a mi Carlos que cuidaría de nuestra princesa como él siempre lo había hecho. Qué ingenua fui. Los primeros años después de quedar viuda fueron los más duros. Trabajé doble turno en la escuela primaria, donde daba clases para mantener esta casa de 3 recámaras en la colonia La Paz, con su jardín lleno de bugambilias que Carlos había plantado. Grace vivía conmigo entonces, y yo pensaba que era porque me quería acompañar en mi duelo. La verdad es que era porque no tenía que pagar renta. Cuando conoció a Richard hace 5 años, en esa empresa de seguros donde trabajaba, yo me emocioné tanto. Por fin mi niña va a ser feliz, me decía mientras planchaba sus blusas para las citas. Richard parecía un buen muchacho, siempre sonriente, siempre diciéndome su grita linda cuando llegaba por Grace. Para su boda hace 3 años, no solo pagué el salón, el banquet para 150 personas, y su vestido, de 15,000 pesos, sino que además les di 20,000 pesos de enganche para su departamento en Angelópolis. Es para que empiecen su vida juntos. Mija, le dije mientras le entregaba el cheque. Ella me abrazó y lloró, diciéndome que era la mejor madre del mundo. Mentirosa. Los primeros meses después de casada, Grace me visitaba cada domingo. Llegaba con su risa cantarina, me ayudaba a cocinar, me contaba de su trabajo en la inmobiliaria donde había empezado a vender casas. Mamá, estoy aprendiendo tanto sobre propiedades, me decía mientras pelábamos papas para la comida. ¿Sabías que esta casa vale mucho más de lo que te imaginas? Debí haber puesto atención a esa pregunta. Poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Primero cada 15 días, luego una vez al mes, después solo en ocasiones especiales. Cuando yo le hablaba por teléfono, siempre tenía prisa. Ay, mamá, estoy ocupadísima con los clientes, me decía. Te marco después. Ese después nunca llegaba. Hace 6 meses, Grace llegó a mi casa, un viernes por la noche, con 2 maletas, y los ojos hinchados de llorar. Mamá, Richard y yo estamos teniendo problemas. ¿Puedo quedarme aquí unos días mientras lo solucionamos? Por supuesto que le dije que sí, Ann. Esta era su casa, siempre lo sería. Pero esos unos días se convirtieron en semanas, y las semanas, en meses. Richard también empezó a quedarse. Primero los fines de semana,
Después, toda la semana. Es que estamos tratando de arreglar nuestro matrimonio, mamá. Necesitamos este tiempo juntos, me explicaba Grace. Lo que no me explicaba era por qué de repente mi casa no era lo suficientemente buena para ellos. Mamá, esta televisión está viejísima, necesitas una nueva, me decía Richard viendo el televisor de 32 pulgadas, que había comprado apenas 3 años antes, y esta estufa ya está muy gastada, ¿no crees? Grace asentía, mirando mi cocina como si fuera la primera vez que la veía. Empezaron a llegar facturas que yo no reconocía. Cuando les preguntaba, Grace me decía, «Ay, mamá, son cosas de la casa que necesitábamos arreglar. Tú ya no te das cuenta de estas cosas». Yo no me daba cuenta. Yo, que había mantenido esta casa impecable durante 25 años, la semana pasada, Grace me pidió que firmara unos papeles. Es para actualizar los datos de la casa, mamá. Es un trámite del municipio. Los papeles tenían letra muy pequeña, y mi vista ya no es la de antes, pero confié en mi hija. Siempre confié en mi hija. El viernes por la noche, Grace recibió una llamada que duró casi 1 hora. Habló en voz baja, pero alcancé a escuchar palabras sueltas en documentos. Notario, lunes sin falta. Cuando colgó y me vio, sonrió como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien, mija? Perfectamente, mamá. Todo está saliendo perfecto. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, escuchando cómo se reían en la cocina, cómo hacían planes en susurros. Una parte de mí sabía que algo estaba mal, pero otra parte, la parte de madre que había vivido toda mi vida para ella, se negaba a aceptar lo que mis oídos escuchaban. El sábado por la mañana, mientras Grace se bañaba, y Richard había salido a comprar el periódico, sonó su teléfono que había dejado en la mesa de la cocina. La pantalla mostró un mensaje de voz de Richard. Sin pensarlo mucho, tomé el teléfono para llevárselo, pero al moverlo, el mensaje se reprodujo automáticamente. Y ahí fue cuando mi mundo se derrumbó por completa. La voz de Richard salía clara del teléfono de Grace, y cada palabra era como un puñal directo a mi corazón. Mi amor, ya hablé con tu prima Alejandra, del registro civil. Dice que los papeles falsos de la evaluación psiquiátrica estarán listos el lunes temprano. Le aseguré que le pagaremos los 5,000 pesos extra que pidió por el riesgo. También confirmé la cita con el supuesto doctor Hernández para las 10 de la mañana. ¿Tu prima consiguió que un actor se haga pasar por él? ¿Puedes creerlo? Mis piernas empezaron a temblar. Me senté en la silla de la cocina, esa misma silla donde Grace se sentaba de niña a hacer la tarea mientras yo preparaba la cena. El mensaje continuaba. ¿El plan? Está perfecto, Grace. Llegamos con los papeles falsificados, con el supuesto médico que va a declarar que tu mamá tiene demencia senil severa. Y para el mediodía, ya tenemos la orden de internamiento. La casa ya quedará legalmente bajo tu nombre, con esos documentos que le hiciste firmar la semana pasada. La vieja estúpida pensó que eran papeles del municipio. Vieja estúpida. Mi propia hija me había llamado vieja estúpida. Ya aparté lugar en el asilo San José, ese baratito que está por la central de autobuses. Con lo que cobra mensual, hasta nos sobra dinero. Y lo mejor es que está tan lejos, que ni siquiera va a poder regresar caminando si se le ocurre escaparse. El teléfono se me resbaló de las manos temblorosas, pero el mensaje seguía reproduciéndose en el altavoz. El martes por la mañana, ponemos la casa en venta. Mi contacto en la inmobiliaria dice que por esta zona podemos sacar fácilmente 900,000 pesos. Con eso pagamos nuestras deudas, compramos el carro que queremos, y hasta nos sobra para el viaje a Europa que siempre has soñado. Tu mamá nunca se va a enterar de nada, porque en ese lugar ni siquiera tienen teléfono en los cuartos. 900,000 pesos, mi casa, donde había vivido 25 años, donde Carlos había colgado cada cuadro, donde Grace había dado sus primeros pasos, valía 900,000 pesos para ellos. No era mi hogar, era su boleto a la libertad financiera. ¡Ay, Richard, eres un genio! Escuché la voz grabada de Grace, respondiendo desde algún lugar donde habían grabado esto. Honestamente, ya no aguantaba ni un día más viviendo aquí con ella. ¿Has visto cómo me mira cuando llego tarde? Y sus comentarios sobre qué gasto mucho en ropa, como si fuera su dinero
era mi dinero. Durante meses habían estado usando mi tarjeta de débito para sus gastos. Y yo, como la idiota que era, pensaba que era para cosas de la casa. Y no te dije lo peor, amor. Continuaba la voz de Grace. Ayer me preguntó si estaba embarazada porque dice que me ve más gorda. Gorda. Como si ella fuera Miss Universo. Honestamente, me da asco tener que fingir que la quiero cada día. Me dan náuseas sus abrazos pegajosos y su olor a vieja. Su olor a vieja. Yo uso el mismo perfume Paloma Picasso que Carlos me regaló en nuestro aniversario número 10. Y que sigo usando porque me recuerda a él cada día. No te preocupes, mi amor. La voz de Richard sonaba tan cariñosa dirigiéndose a Grace, como nunca me había hablado a mí en después del lunes. Nunca más tendrás que soportar sus dramas de viuda. Podremos vivir nuestra vida sin que esté ahí criticando todo lo que hacemos. Dramas de viuda, criticando. Yo que jamás les había dicho nada, cuando llegaban borrachos a las 3 de la mañana, haciendo ruido. Yo que lavaba su ropa, que cocinaba sus comidas favoritas, que limpiaba sus desastres sin decir una palabra. Además, siguió Richard, con la casa vendida y ella encerrada. Ya no tendremos que mantener esta farsa de que somos una familia feliz, podremos dejar de fingir que nos importa. El mensaje terminó con las risas de ambos, risas que sonaban como cristales, rompiéndose en mi pecho. Me quedé sentada en esa cocina que había sido testigo de tantas comidas familiares, de tantas conversaciones, de tantos planes para el futuro de Grace. En las paredes amarillas que Carlos había pintado, parecían cerrarse sobre mí. El olor a café, que siempre llenaba mi casa por las mañanas, ahora me producía náuseas. Durante 67 años, había creído que conocía a mi hija. Durante 5 años, había creído que Richard era un buen muchacho que amaba a mi niña. Durante 6 meses, había creído que me necesitaban, que su presencia en mi casa era porque querían estar conmigo. Todo había sido mentira. Cada abrazo, cada te quiero, mamá, cada gracias por todo lo que haces por nosotros. Había sido una actuación perfectamente ensayada para mantenerme tranquila, mientras planeaban robarme mi casa, mi dignidad, mi libertad. Revisé el teléfono de Grace con manos temblorosas. Había más mensajes, conversaciones completas donde hablaban de mí, como si fuera un estorbo, donde calculaban hasta el último peso que sacarían de mi patrimonio, donde se burlaban de mi ingenuidad y mi estupidez. En la tonta cree que firmó papeles del municipio. Decía un mensaje de Grace de hace una semana. Si supiera que le dio el poder notarial completo a Richard para que maneje todos sus bienes. En otro mensaje, Richard escribía: en tu mamá. Es tan predecible. Hoy le dije que necesitábamos 5,000 pesos para arreglar el carro, y ni siquiera preguntó para qué específicamente. Solo fue al banco y me los dio en 5,000 pesos que yo había sacado de mis ahorros de maestra pensando que era para ayudar a mi familia. Los mensajes se volvían más crueles conforme scrolleaba hacia abajo. Grace Ayel. La encontré viendo fotos de papá y llorando. Qué patética. Ya pasaron 12 años. Que lo supere de una vez. Richard, cuando estemos en Europa, vamos a brindar por habernos librado de la suegra llorona Grace. Lo que más me da risa es que piensa que somos sus únicos familia, como si alguien más fuera a visitarla en el asilo. Va a morir sola y abandonada, tal como se lo merece, por ser tan molesta, a morir sola y abandonada. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, como hierro al rojo vivo. En ese momento escuché la puerta del baño abrirse. Grace estaba terminando de bañarse. En unos minutos bajaría a desayunar. Me sonreiría, me daría un beso en la mejilla, y seguiría fingiendo ser la hija amorosa, mientras contaba las horas para ejecutar su plan. Pero algo había cambiado en mí, algo fundamental. Se había roto, pero también algo más fuerte había despertado. Rápidamente volví a dejar el teléfono exactamente donde estaba, y subí a mi recámara, con pasos silenciosos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Por un momento, por primera vez en meses, estaba completamente clara. Ellos tenían un plan para el lunes, pero yo tenía algo que ellos no sabían.
algo que había mantenido en secreto durante años, algo que convertiría su pequeña estafa en la peor decisión de sus vidas. Mientras escuchaba a Grace bajando las escaleras, cantando como si fuera el día más feliz de su vida, yo empecé a planear su destrucción. Mientras Grace preparaba café abajo, tarareando esa canción que siempre cantaba cuando estaba contenta, yo me senté en mi cama matrimonial y abrí el cajón secreto que Carlos había construido detrás del tocador hace 20 años. Mis manos ya no temblaban. Por primera vez en meses, sabía exactamente qué tenía que hacer, lo que Grace y Richard no sabían. Lo que nadie sabía, excepto mi difunto esposo y yo, es que Elena Ramírez no era una simple maestra jubilada, con una casita en la colonia La Paz. Saqué la carpeta café, que guardaba como un tesoro, esa carpeta que contenía documentos que ni siquiera Grace había visto jamás. Mi verdadero secreto estaba ahí, esperando el momento preciso para revelarse. Carlos no había muerto siendo un simple empleado de gobierno, como siempre le dije a Grace. Mi esposo era el socio silencioso de 3 constructoras, que habían edificado algunos de los fraccionamientos más importantes de Puebla y Cholula durante los años 90 y 2000. Cuando murió, heredé sus participaciones en esas empresas, pero decidí mantenerlo en secreto. ¿Por qué? Porque quería que Grace me quisiera por quien era, no por lo que tenía. Qué ironía tan cruel del destino. Los documentos mostraban la verdad. Ana Elena Ramírez era propietaria del 30% de Constructora Hernández y Asociados, del 25% de Desarrollos Inmobiliarios, La Paz, y del 40% de Inversiones y Terrenos del Bajío. Solo los dividendos anuales sumaban más de 200,000 pesos, dinero que había estado ahorrando religiosamente durante 12 años. Mi cuenta bancaria secreta en Bancomer tenía un saldo que Grace jamás podría imaginar, en 2,400,000 pesos, pero eso no era todo. La casa donde vivíamos, esa casa que ellos planeaban venderme 900,000 pesos, en realidad, estaba valuada catastralmente en 1,200,000. Y yo tenía otros 2 terrenos en Cholula, que Carlos había comprado como inversión, valuados en 800,000 pesos cada uno. Elena Ramírez, la vieja estúpida, tenía un patrimonio de más de 5 millones de pesos. Sonreí por primera vez en días. Grace había estudiado administración, trabajaba en bienes raíces, presumía de saber sobre propiedades, y jamás se había tomado la molestia de investigar realmente el patrimonio de su propia madre. Pero mi secreto más importante no era el dinero. Era algo mucho más poderoso. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado como emergencias. Ann, del otro lado, contestó una voz familiar. Licenciado Morales, soy Elena Ramírez. Sí, la esposa de Carlos Ramírez. Necesito verlo urgentemente hoy domingo. Es sobre el tema que hemos estado discutiendo durante años. El licenciado Fernando Morales había sido el socio legal de Carlos y mi abogado de confianza desde que enviudé. Durante 12 años me había estado insistiendo en que hiciera un testamento formal y pusiera en orden mis propiedades. Yo siempre le decía que no había prisa, que Grace era mi única heredera, y ella sabría manejar todo cuando llegara el momento. Que ciega había estado. Licenciado, necesito que prepare 3 cosas para mañana lunes temprano, le dije con una voz que no reconocía como mía. Primero, quiero cambiar completamente mi testamento. Segundo, necesito revocar cualquier poder notarial que haya firmado recientemente. Y tercero, quiero que investigue a fondo las actividades de mi hija Grace Ramírez y su esposo Richard Mendoza en Elena. ¿Está usted bien? Su voz suena extraña. Estoy perfecta, licenciado. Por primera vez en años, estoy perfectamente lúcida. La contito du. Le reproduje los mensajes de audio. Le expliqué sobre los documentos que me habían hecho firmar, bajo engaños. Le dije sobre el plan para internarme el lunes y robar mi casa. El silencio del licenciado duró casi 1 minuto completo. Elena, me dijo finalmente, lo que me está contando constituye fraude, falsificación de documentos, conspiración para privar de la libertad a una persona y intento de despojo. Estamos hablando de delitos graves que podrían llevar a la cárcel a su hija y su yerno. Lo sé, licenciado, y quiero que enfrenten las consecuencias completas de sus actos.
Quedamos de vernos a las 2 de la tarde en su oficina. Después, marqué otro número. ¿Detective Rodríguez? Soy Elena Ramírez. Mi esposo Carlos era su amigo. ¿Lo recuerda? Necesito contratar sus servicios de manera urgente y confidencial. El detective Rodríguez había trabajado en el caso del accidente de Carlos y se había vuelto amigo de la familia. Durante años me había visitado en fechas importantes para ver cómo estaba. Un hombre honorable que ahora tenía su propia agencia de investigación privada. Necesito que siga discretamente a 2 personas y documente todas sus actividades, le expliqué. También necesito que verifique si han estado usando documentos falsos para cometer fraude. Colgué el teléfono y por primera vez pude oír claramente las voces de Grace y Richard abajo en la cocina. ¿Ya revisaste que tu mamá no haya escuchado el mensaje?, preguntaba Richard. Tranquilo, amor. Mi mamá ni siquiera sabe usar bien su propio teléfono, mucho menos el mío, respondía Grace, riéndose. Además, está tan ida últimamente que aunque lo hubiera escuchado, probablemente ya se le olvidó. Tan ida. Mi propia hija pensaba que estaba perdiendo la razón. Bajé las escaleras como siempre lo hacía, con mis pantuflas rosadas que hacían un ligero ruido al caminar, con mi bata de casa floreada que Carlos me había regalado, con mi sonrisa de abuela bonachona que había perfeccionado durante años. Buenos días, mijos, les dije con la misma voz dulce de siempre. ¿Durmieron? Bien, muy bien, mamá. Grace me sonrió y me dio un beso en la mejilla, el mismo beso que me había dado miles de veces, pero ahora sabía que cada uno había sido una mentira. Su grita linda. Richard me abrazó por los hombros. ¿Qué tal si hoy cocinamos juntos? Grace me dice que usted hace los mejores chiles en nogada de Puebla. Qué actor tan convincente. Si no hubiera escuchado esos mensajes, habría derretido mi corazón de abuela. Me encantaría, Richard, le respondí. Pero hoy tengo que salir a hacer unos pendientes importantes. ¿Pendientes? Grace frunció el ceño. ¿Qué pendientes, mamá? Es domingo, nada importante, mija, solo cosas de mi edad. Ya sabes. Cosas de mi edad. ¿Cómo preparar la destrucción completa de su pequeño plan criminal? Desayunamos juntos como una familia normal. Grace me platicó sobre una casa que había vendido esa semana. Richard me preguntó sobre las plantas del jardín. Yo les sonreí. Les serví más café. Les preparé huevos rancheros como les gustaban, y mientras tanto, mentalmente repasaba cada paso de mi contraataque. Para las 2 de la tarde, tendría mi testamento completamente cambiado. Para las 4, habría revocado todos los poderes que me habían hecho firmar bajo engaños. Para los 6, el detective ya estaría siguiendo sus movimientos. Y para el lunes por la mañana, cuando llegaran con su actor disfrazado de doctor y sus documentos falsificados, se encontrarían con una sorpresa que jamás olvidarían. Grace pensaba que era muy inteligente. Richard se creía muy astuto. Los dos pensaban que habían engañado perfectamente a la vieja estúpida. Pero Elena Ramírez, la vieja estúpida, estaba a punto de darles la lección más cara de sus vidas. Salí de casa a la 1:30 de la tarde diciéndoles que iba a misa dominical. Y después visitaría a mi comadre Esperanza. Grace apenas levantó la vista de su teléfono donde estaba escribiendo mensajes, probablemente coordinando los últimos detalles de mi secuestro del día siguiente. No llegues muy tarde, mamá, me gritó desde el sillón. Richard va a preparar carne asada para la cena. Con mi dinero en mi parrilla, usando el carbón que yo había comprado en Beijing. No se preocupen por mí, mijos. Disfruten su tarde. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, pude escuchar sus risas desde la ventana abierta de la sala. Seguramente ya estaban celebrando su triunfo anticipado, contando el dinero que aún no tenían, planeando esa vida europea que jamás vivirían. La oficina del licenciado Morales estaba en el centro histórico, a 20 minutos en camión desde mi casa. Durante el trayecto, iba repasando mentalmente cada detalle del plan que había estado formándose en mi cabeza desde que escuché esos mensajes. No era solo venganza lo que quería, era justicia completa. Elena, en 40 años de ejercer el derecho, jamás había visto un caso tan calculado de abuso familiar,
me dijo el licenciado Morales después de revisar todos los documentos y escuchar las grabaciones completas. Su hija y su yerno han cometido por lo menos 6 delitos graves diferentes. El licenciado era un hombre mayor, de cabello blanco y lentes gruesos, que siempre olía a tabaco de pipa y tenía las manos manchadas de tinta de tanto escribir contrato. Su oficina estaba llena de libros de derecho y tenía esa atmósfera del lugar donde se resolvían problemas serios. ¿Qué podemos hacer legalmente? La priga. Primero, vamos a revocar inmediatamente ese poder notarial que la engañaron para que firmara. Segundo, voy a redactar un nuevo testamento donde su hija quede completamente fuera de la herencia. Tercero, vamos a presentar una denuncia penal por fraude, falsificación de documentos y conspiración, mientras el licenciado redactaba los documentos en su vieja máquina de escribir eléctrica. Yo pensaba en Grace a los 5 años, cuando se enfermó de neumonía, y yo pasé 3 noches sin dormir cuidándola en el hospital. Pensaba en Grace a los 17, cuando se embarazó de su novio de la preparatoria, y yo la acompañé al doctor para confirmar que había perdido el bebé, naturalmente, secándole las lágrimas y diciéndole que todo iba a estar bien. Pensaba en Grace a los 26, parada frente al féretro de su padre, prometiéndome que nunca me dejaría sola, que siempre me cuidaría como yo la había cuidado a ella. Todo eso había sido real para mí. Para ella, aparentemente, habían sido solo momentos que soportar, hasta poder deshacerse de mí en Elena. Necesito preguntarle algo importante, me dijo el licenciado mientras seguía escribiendo. ¿Está completamente segura de que quiere hacer esto? Una vez que presentemos esta denuncia, no hay vuelta atrás. Su hija podría enfrentar hasta 10 años de prisión. Lo pensé durante un minuto largo. 10 años de prisión. Grace tendría 48 años cuando saliera. Toda su juventud se perdería pagando por esta traición. Licenciado, le respondí con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía. Mi hija no solo planeó robarme mi patrimonio, planeó quitarme mi libertad, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Planeó abandonarme en un lugar donde moriría sola y olvidada. Si ella no tuvo compasión por la mujer que le dio la vida, ¿por qué yo tendría que tenerla por quien me quería robar la muerte digna? El licenciado asintió y siguió escribiendo. A las 4:30, todos los documentos estaban listos. Mi nuevo testamento dejaba todo mi patrimonio a 3 organizaciones benéficas de Puebla: el orfanato, donde había hecho trabajo voluntario durante años; el asilo para ancianos abandonados San Francisco de Asís; y la fundación que ayudaba a viudas en situación de pobreza. Grace no recibiría ni un peso. ¿Está segura de esto también, Elena?, me preguntó el licenciado. Podría dejar algo para ella, aunque sea simbólico. Ella ya recibió todo lo que le correspondía en educación, amor, oportunidades, sacrificios. Lo que iba a recibir de herencia, se lo gasté en ella durante su vida. Ahora estas instituciones necesitan ese dinero más que una mujer que planeaba robarle a su propia madre Firm cada documento, con una satisfacción que no había sentido en años. Después fui a encontrarme con el detective Rodríguez en un café cerca de la catedral. Era un hombre corpulento, de bigot gris, que siempre usaba camisas guayabera, y tenía esa manera directa de hablar de la gente que ha visto mucho en la vida. Doña Elena, lo que me cuenta suena a película, pero desgraciadamente es más común de lo que la gente piensa, me dijo mientras tomaba notas en una libreta pequeña. Hijos adultos que estafan a sus padres mayores es un delito que va en aumento. Le mostré las fotos que había tomado de los mensajes en el teléfono de Grace. Le di todos los detalles del plan. Le expliqué sobre los documentos falsificados y el actor que se haría pasar por doctor. Detective, necesito pruebas irrefutables de todo lo que están haciendo. Quiero que cuando lleguen mañana por la mañana, los reciba no solo la policía, sino también evidencia completa de que esto fue premeditado. No se preocupe, doña Elena. Para mañana a las 10 de la mañana, voy a tener fotografías, grabaciones y documentación completa de todos sus movimientos. Incluso voy a grabar cuando llegue ese actor disfrazado de doctor. Le pagué 5,000 pesos por adelantado por sus servicios. Dinero bien invertido. Regresé a casa a las 6:30 de la tarde.
Grace y Richard estaban en el patio asando carne, tomando cerveza, escuchando música. Se veían como la pareja perfecta disfrutando un domingo familiar en casa de la suegra. ¿Cómo estuvo misa, mamá?, me preguntó Grace, sin voltear a verme, concentrada en voltear las tortillas en el comal. Muy edificante, mija. El padre habló sobre las consecuencias de la traición y cómo la justicia divina siempre llega, aunque a veces tarde más de lo que esperamos. Ann Richard se rió. Ay, suegrita, qué sermones tan intensos dan en su iglesia. Ann, si supiera que la justicia divina llegaría en menos de 15 horas. Durante la cena, los observé como si fuera la primera vez que los veía. Grace masticaba la carne que yo había pagado, usando los cubiertos que eran míos, sentada en la mesa que Carlos había comprado para nuestra primera casa. Richard servía cerveza en los vasos que habían sido regalo de bodas de mis padres. Todo en esa mesa era mío, pagado con mi trabajo, construido con mis años de sacrificio, y ellos lo disfrutaban como si fuera su derecho natural, mientras planeaban quitarme hasta el derecho a decidir dónde vivir. Mamá, mañana temprano va a venir un doctor a revisarte, me dijo Grace de repente, sin levantar la vista de su plato. Es parte de un programa del Seguro Social para adultos mayores. Solo va a hacer una revisión de rutina. ¡Qué mentirosa tan hábil! Si no supiera la verdad, habría sido la noticia más natural del mundo. Un doctor. ¿Pero para qué, mija? Yo me siento perfectamente bien. Es solo rutina, mamá. Nada de qué preocuparse. Richard sonrió tranquilizadoramente. Nosotros vamos a estar aquí contigo todo el tiempo. Ann, claro que iban a estar aquí, para asegurarse de que su plan saliera perfecto. ¿Y después de la visita del doctor?, pregunté con la voz más inocente que pude fingir. Grace y Richard intercambiaron una mirada rápida, una mirada que decía, ¿le decimos algo más? ¿O esperamos a mañana? Bueno. Grace carraspeó. Es posible que el doctor recomiende que vayas a un lugar especializado para adultos mayores, solo temporalmente, para que te hagan estudios más detallados, en estudios más detallados. ¡Qué manera tan elegante de decir secuestro y despojo! Entiendo, asentí. Si el doctor lo considera necesario, confío en su criterio profesional. En Grace sonrió aliviada. Richard levantó su cerveza como en un brindis silencioso. Si hubieran podido leer mi mente en ese momento, habrían salido corriendo de la casa. Después de la cena, lavé los platos como siempre mientras ellos veían la televisión en la sala. Cada plato que lavaba, cada vaso que secaba, cada cubierto que guardaba en su lugar, lo hacía pensando que era la última vez que limpiaría después de estas dos serpientes. A las 10 de la noche, me despedí de ellos con besos en la mejilla y les deseé buenas noches. Que descanses, mamá, me dijo Grace. Mañana va a ser un día muy importante. Iba a ser el día más importante de nuestras vidas, pero no por las razones que ella imaginaba. Me fui a mi recámara, me puse mi camisón de algodón azul que usaba desde hace años, y me senté en la cama a esperar. A las 11 de la noche, escuché sus voces, susurrando en la cocina, haciendo los últimos preparativos. A medianoche, la casa quedó en silencio. A las 2 de la mañana, marqué el número del detective Rodríguez. Detective, soy Elena. ¿Ya está todo listo para mañana? Todo perfecto, doña Elena, mis hombres ya están posicionados. Vamos a grabar cada movimiento que hagan desde que salgan de la casa hasta que llegue la policía. ¿Y el licenciado Morales? Ya coordiné con él. En los agentes del Ministerio Público van a estar listos con las órdenes de aprehensión para las 10:30 de la mañana. Colgué el teléfono y me quedé despierta hasta el amanecer, escuchando los sonidos de mi casa por última vez, como la madre ingenua que había sido durante 67 años. Cuando Grace y Richard despertaran en unas horas, se encontrarían con una Elena completamente diferente. El lunes, amaneció con un cielo despejado y frío. Me levanté a las 6 de la mañana, me bañé, me puse mi mejor vestido azul marino, el mismo que había usado para el funeral de Carlos, y me maquillé con especial cuidado. Si iba a ser el último día que Grace y Richard me verían como parte de su familia, quería verme perfecta. Bajé a la cocina a preparar café como todas las mañanas. Grace ya estaba despierta, nerviosa,
caminando de un lado a otro mientras hablaba por teléfono en voz baja. Sí, a las 10 en punto, la escuché decir. No, no va a haber problema. Ella confía completamente en nosotros. Ann Richard bajó a las 7:30. Se veía tenso, pero trataba de disimularlo con sonrisas forzadas. Buenos días, suegrita. ¿Cómo amaneció? Muy bien, Richard. Con muchas ganas de conocer a ese doctor, del que me hablaron ayer a las 8 de la mañana, recibí el primer mensaje del detective Rodríguez, en sujetos, bajo vigilancia. Actor llegando en 1 hora. Todo listo, Ann, a las 9. Grace se sentó conmigo en la mesa de la cocina, con una taza de café que sus manos temblorosas casi no podían sostener. Mamá, quiero que sepas que todo lo que va a pasar hoy es por tu bien, me dijo con una voz que intentaba sonar cariñosa, pero se escuchaba forzada. Richard y yo te queremos mucho, y solo queremos lo mejor para ti, aunque me querían mucho. Después de haber escuchado esos mensajes donde me llamaban vieja estúpida, y hablaban de cómo les daba asco abrazarme, lo sé, mija, siempre he sabido que ustedes me quieren a las 9:30. Richard revisó su teléfono, y le dijo algo al oído a Grace. Ella asintió y me sonrió. El doctor ya viene en camino, mamá. ¿Estás lista? Completamente lista. Lo que no sabían es que yo también estaba esperando visitante. A las 9:40, recibí un mensaje de texto que decía a unidades en posición. Ministerio Público en camino a las 10 en punto exacto. Tocaron la puerta. Grace corrió a abrir con una sonrisa enorme en el rostro. Doctor Hernández, qué puntual. Pase, por favor. Entró un hombre de unos 50 años, vestido con bata blanca, cargando un maletín negro que parecía sacado de una película de los años 80. Se veía nervioso, sudaba a pesar del frío matutino y evitaba el contacto visual directo. Buenos días, señora Ramírez, me dijo con una voz que trataba de sonar profesional. Soy el doctor Hernández del Instituto de Salud Mental del Estado. Vengo a hacerle una evaluación de rutina. ¡Qué actor tan malo! En mis años de maestra, había visto mejores actuaciones en los festivales escolares de fin de año. Doctor, mi mamá a veces tiene episodios de confusión. Se apresuró a decir Grace. Olvida cosas. ¿Se desorienta? A veces dice cosas que no tienen sentido, en mentiras. Todo mentiras, para preparar el terreno de su farsa. Entiendo perfectamente, asintió el falso doctor. Es muy común en personas de su edad. Señora Ramírez, ¿podría decirme qué día es hoy? Lunes 15 de marzo de 2024, respondí claramente. ¿Y dónde estamos? En mi casa de la calle Reforma 847, Colonia La Paz, Puebla, México. ¿Cómo se llama la presidenta de México? Lo miré fijamente. En México tenemos presidente, no presidenta. Se llama Andrés Manuel López Obrador. El hombre carraspeó. Claramente incómodo. Grace intervino rápidamente. Doctor, como le dije por teléfono, ella tiene momentos de lucidez, pero también periodos donde se confunde mucho. Claro, claro, murmuró el actor. Señora Ramírez, voy a necesitar que firme unos documentos para autorizar su tratamiento en una institución especializada. Sacó de su maletín unos papeles que parecían haber sido impresos esa misma mañana. La letra estaba borrosa. Los sellos se veían claramente falsos, y el membrete del supuesto instituto tenía errores de ortografía. ¿Podría revisar esos documentos con más cuidado, doctor? Le pregunté tomando los papeles. No es necesario, señora. Son documentos estándar. Solo necesito su firma. Aquí fingí leer los papeles, mientras Richard y Grace intercambiaban miradas de impaciencia. El actor sudaba cada vez más. ¿Sabe qué, doctor? Le dije finalmente. Creo que antes de firmar cualquier cosa, me gustaría verificar sus credenciales. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Mis credenciales? Tartamudeó. ¿Sí? Su cédula profesional, su identificación oficial, su tarjeta del Colegio de Médicos de Puebla. Grace se puso pálida. Richard empezó a jugar nerviosamente con las llaves de su carro. Mamá. Grace trató de intervenir. No es necesario. Claro que es necesario. Mija, la corté con una voz que ya no tenía nada de dulce abuela bonachona. Si este señor va a decidir sobre mi salud mental,
Tengo derecho a saber quién es realmente en el falso doctor. Empezó a guardar sus papeles apresuradamente. Señora, creo que hay un malentendido. Tal vez es mejor que regrese otro día, ¿no? Doctor, me levanté de mi silla y caminé hacia la puerta de entrada, bloqueando su salida. Creo que es mejor que se quede exactamente donde están en ese momento. Sonó mi teléfono. Era la llamada que había estado esperando. ¿Aló? Contesté con voz alta, asegurándome de que todos escucharan. Señora Ramírez, aquí Detective Rodríguez. ¿Ya llegó el actor? Said Detective. Ya está aquí el supuesto doctor Hernández and Grace, y Richard se pusieron blancos como papel. El actor intentó correr hacia la puerta, pero yo no me moví. Perfecto, continuó el detective a través del altavoz. Las unidades ya están rodeando la casa. Tenemos todo grabado desde que llegó. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Grace. Mamá, cuelga ese teléfono. No, Grace, le respondí con una calma que no sabía que tenía. Creo que es hora de que tengamos una conversación muy honesta. En ese momento tocaron la puerta con golpes firmes y oficiales. Policía, abran la puerta. Richard intentó salir por la puerta trasera, pero otros golpes resonaron desde el patio. ¡Policía! ¡La casa está rodeada! Grace se me acercó con los ojos llenos de pánico. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué está pasando? Abrí la puerta principal. Entraron 4 policías uniformados, seguidos por el detective Rodríguez, y un hombre en traje, que se identificó como el agente del Ministerio Público. Buenos días, señora Ramírez. Me saludó el agente. ¿Estos son los sujetos que reportó? Exactamente, respondí señalando a Grace, Richard y al actor. ¿Ellos son quienes planearon secuestrarme y robar mi patrimonio? ¡Eso es mentira!, gritó Grace. Esta mujer está loca. Por eso trajimos al doctor. El detective Rodríguez se acercó con una grabadora en la mano. ¿Esta es su voz? Señorita Grace Ramírez, presionó el botón, y la voz de mi hija llenó la sala. Ya está todo arreglado, Richard. El lunes la internamos, y para el miércoles, la casa ya será nuestra. La vieja estúpida ni se imagina lo que le esperan. Grace se tambaló como si hubiera recibido un golpe físico. ¿De dónde sacaron eso? De su propio teléfono, mija, le dije. El sábado por la mañana, escuché por accidente el mensaje que Richard le envió. Escuché cada palabra de su plan. El detective siguió reproduciendo grabaciones. La voz de Richard, hablando sobre el actor, sobre los documentos falsificados, sobre el asilo barato donde pensaban encerrarme. Esto no puede estar pasando, murmuró Richard. Si está pasando, intervino el agente del Ministerio Público, y apenas estamos empezando. Ann sacó una carpeta con documentos oficiales. Grace Ramírez y Richard Mendoza quedan arrestados por los delitos de conspiración para privar de la libertad a una persona. Fraude, falsificación de documentos y tentativa de despojo no pueden arrestarnos, gritó Grace. Ella es mi madre. Yo tengo derecho a cuidarla. No, Grace, le dije mientras los policías le ponían las esposas. Tú tenías derecho a amarme, a respetarme, a cuidarme como yo te cuidé a ti, pero decidiste robarme, engañarme y abandonarme como si fuera basura. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no me causaban compasión. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Fue un error, una mala decisión. No pensamos claramente. ¿Un error? Saqué mi teléfono y reproduje otro mensaje. También fue un error cuando dijiste que te daba asco abrazarme, cuando dijiste que querías que muriera sola y abandonada en el asilo. Grace se quebró completamente. Se desplomó en el sillón llorando, como no la había visto llorar desde que era niña. No quisimos decir esas cosas. Estábamos enojados, frustrados. ¿Por qué, Grace? Por tener que aguantar a la madre que les pagó todo, que les dio casa, comida, dinero, que nunca les negó nada. Richard trataba de explicarle a los policías que todo había sido idea de Grace, que él solo había seguido el plan de ella. Qué valiente resultó ser cuando llegó la hora de enfrentar las consecuencias. El actor ya había confesado todo a cambio de una reducción en los cargos. Resultó que se llamaba Fernando Paz. Era mesero en un restaurante, y Grace le había ofrecido 10,000 pesos por fingir ser doctor durante 1 hora. Señora Ramírez,
me dijo el agente del Ministerio Público. Tenemos evidencia más que suficiente para proceder con todos los cargos. ¿Quiere agregar algo más a su denuncia? Saqué la carpeta que había llevado conmigo desde la mañana. Sí, agente. Quiero que sepan que los documentos que me hicieron firmar la semana pasada fueron obtenidos bajo engaño. Mi hija me dijo que eran papeles del municipio, pero en realidad me estaba dando poder notarial a su esposo para que manejara mis bienes. ¿Tiene pruebas de eso? Las tengo todas. Sonreí por primera vez en días, y también tengo algo más que ellos desconocen completamente. Anne Grace levantó la vista entre lágrimas. ¿Qué más, mamá? Mi verdadero patrimonio. Abrí la carpeta y saqué los documentos de las constructoras, las cuentas bancarias, los terrenos en Cholula. Grace, tú que trabajas en bienes raíces y presumes de saber tanto sobre propiedades, ¿jamás te molestaste en investigar realmente lo que tu madre poseía? Mostré los papeles a ella y a la gente del Ministerio Público. Elena Ramírez no es una simple maestra jubilada. Soy socia de 3 constructoras que edificaron la mitad de los fraccionamientos de Puebla. Tengo un patrimonio de más de 5 millones de pesos. Anne Grace se quedó con la boca abierta. Richard dejó de forcejear con los policías. 5 millones, repetí. Esa casa que ustedes pensaban vender por 900,000, vale 1,200,000. ¿Y eso sin contar mis otros 2 terrenos y mis cuentas bancarias? 5 millones de pesos, murmuró Grace. 5 millones que jamás verás, Grace. Porque esta mañana cambié completamente mi testamento. Todo mi patrimonio va a organizaciones benéficas que realmente ayudan a personas necesitadas. No puedes hacer eso. Richard trató de gritar, pero un policía lo silenció. Claro que puedo, Richard. Y ya lo hice, así que no solo van a la cárcel por tratar de robarme 900,000 pesos, sino que perdieron la oportunidad de heredar 5 millones. El silencio que siguió era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Grace me miraba como si me viera por primera vez en su vida. Mamá, todo este tiempo, ¿tuviste tanto dinero? ¿Y nunca me dijiste? Quería que me quisieras por quien era, no por lo que tenía. ¡Qué error tan grande! Cometí. Los policías se llevaron a Grace, Richard y al actor. Grace volteó hacia mí una última vez, antes de salir. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Ya te perdoné, Grace, le respondí. Pero las consecuencias de tus decisiones las vas a pagar completas. La puerta se cerró detrás de ellos, y por primera vez en meses, mi casa quedó en silencio total.